ideamos un restaurante itinerante al principio, porque no teníamos el dinero para poder montarlo, que se llamaba La Cantina del Mar. Entonces hacíamos cenas en las que reuníamos a gente, la condición era que no se conocieran entre sí, que todo girara alrededor de la comida, y entonces conseguíamos sitios. Y la primera fue, está por ahí la imagen, la primera es la del lado izquierdo, fue en mi casa, fueron 8 personas. Martín y su mujer eran los camareros, mi mujer y yo éramos los cocineros, y Juan Maine recibía a la gente, servía un poco de bebidas y hacía de atender a la gente, ¿no? Esa es la foto. Era un poco probar platos y quitarnos el mito. A mí me habían dicho que, y bueno, hemos comprobado que no es así, pero me habían dicho que el picante en España no gustaba, que el maíz no gustaba. Entonces era un poco, bueno, pues empezar a hacer las pruebas con una cocina muy auténtica en cuanto a sabores, en cuanto a picantes y así, y que fuera un poco ajena a lo que, bueno, más bien que era ajena a lo que la gente estaba acostumbrada como México, y que tenía como concepto de comida mexicana. Entonces, bueno, pues eso, teníamos la falta de recursos, creamos este restaurante pop-up, este itinerante, con la idea de hacer una especie de comunidad gastronómica para usarla como estudio de mercado y también un poco que nos fuera conociendo la gente. Nosotros, como les digo, pues no somos una empresa enorme, ni somos, o sea, acabamos de entrar al mercado, ¿no? Con esto, y entonces esta era nuestra forma un poco de tentar el ambiente y saber cómo podrían ir las cosas. Esto fue yendo muy bien. La primera fue de 8 personas, lo anunciamos un mes después, la siguiente, y fue de 20. Tardamos 2 días en venderlo. Hicimos de estas cenas, estuvimos haciendo 10, y la última, en media hora estaba vendida. Ya la gente estaba dispuesta a ir a un sitio que no conocía, con unos mexicanos que no conocía, a depositar 85 euros hace 5 años más o menos, a una cuenta que no conocía, mexicanos, era una cosa rarísima. Pero funcionaba, y funcionaba desde el principio, y funcionaba muy bien, ¿no? Comprometidos, llegaban, se divertían. Había gente que usualmente no salía, o si sales igual no conoces si no estás con las mesas saludando. Entonces, ese concepto le gustaba mucho a la gente, ¿no? El sentarse en una mesa con gente que no conoce, todo alrededor de la comida. Y se creó una comunidad importante, ¿no? No sé exactamente cuánta gente llegamos a tener, pero bueno, había una página de Facebook, todo lo movíamos por Facebook, o sea, realmente bastante inocente, por así decirlo, y bastante amateur, ¿no? Después de esto, quisimos hacer, con todo lo que aprendimos en la Cantina del Mar y todas las cosas que íbamos viendo, y ya habíamos quitado la idea de que la gente en España no estaba abierta a probar este tipo de cocina, que es un poco más especiada, que es más picante, que tiene todas estas cosas. Ya nos habíamos quitado esa idea. Entonces empezamos a pensar en las posibilidades. Era también la peor época económica de España, hace 3 años era cuando peor estaba. Entonces eso, siempre digo como broma, no siempre sabéis, pero es así. En México siempre ha sido así, siempre ha ido peor, ¿no? No es de que de repente las cosas van bien y así. Entonces no nos frenaba para hacerlo, por el contrario, lo veíamos como una oportunidad, porque pues los locales tenían mejores precios, había más forma de poder hacer las cosas, y nosotros empezábamos a tomárnoslo más en serio, ¿no? Ya sabíamos que teníamos gente que podía estar interesada en lo que hacíamos, y empezamos a diseñar el restaurante. Empezamos a ir, después de ir a todos los restaurantes mexicanos que conocíamos aquí, empezamos a ver qué era lo que queríamos que funcionaba y qué era lo que teníamos claro que no queríamos como restaurante, ¿no? Entonces, bueno, ya teníamos el diseño físico del restaurante, el nombre también. Pues era un poco buscar de esa diferenciación. En general los restaurantes mexicanos habíamos visto, pues todos eran el chaparrito y el sombrerito y el simpatiquito, y nos queríamos un poco separar eso también, porque sí existe, pero no queríamos reflejar esto, ¿no? Y de ahí nos arriesgamos a la apertura de .mx, ¿no? Buscamos, lo primero, irreverencia. No nos querían vender cerveza, o sea, directamente la gente que vendía la cerveza dijo, están locos, van a abrir un restaurante mexicano que no parece mexicano, a ustedes no los conoce nadie, es la peor época económica de esto, no tiene por dónde coger este restaurante, ¿no? Entonces, pues nuestra idea era eso, reinterpretar lo que la gente tenía en la cabeza como restaurante mexicano, y buscar una identidad propia, ¿no? Entonces buscamos una frase que era, no nachos, no maná. Porque toda la gente tenía el concepto, ¿no? Así te piden nachos y que estás escuchando Maná y así, y sí, pero en México hay otras cosas también, ¿no? Entonces
Fue la declaración, que empezó como broma, pero fue nuestra declaración de intenciones, ¿no? Esto, no, sabíamos que no queríamos esto de nuestro restaurante, ¿no? Tenía que ser absolutamente otra cosa. Entonces, de ahí, bueno, este es un video que si hay tiempo lo pasaremos, pero empezamos a hacer esto. Esta es ahora la cocina de Punto MX. Empezamos a buscar, primero, son nuestros 3 puntos en lo que basamos el Punto MX, que es sabores y recetas mexicanas, con ingredientes que no se usan usualmente, bueno, que no se utilizan normalmente en México. Y entonces ahí empezamos a buscar productos. Es la cabra tira al monte. Yo cuando iba a comer chuletón con algún amigo, lo probabas y dices, esto con salsita debe estar buenísimo. Entonces, era eso, ¿no? Llevar esta experiencia de como cocinero a tacos y a comida, creyendo que a la gente le podía gustar. Y después, bueno, pues combinación de técnicas como la nixtamalización. El hacer nixtamalización, que es la forma mediante la que hacemos en Punto MX las tortillas, es complicadísimo por tiempos, porque es muy técnico y porque tiene muchos factores que son muy importantes, y es algo que requiere eso, mucha técnica y mucho tiempo, ¿no? Detrás de una tortilla me refiero con las de los tacos, hay 20 horas de trabajo. Entonces eso como restaurante planteártelo es muy complicado, ¿no? Por costes y por todo esto, pero sabíamos que ahí estaba un poco la oportunidad en tener esos pilares de la cocina auténtica y de las cosas que se hacen a nuestro juicio bien hechas en México, que son los pilares de la cocina mexicana, pero poder jugar con productos y con otras técnicas que no se acostumbran, ¿no? En México. Entonces, bueno, ahí ya sabíamos que teníamos unos platos con identidad propia, o sea, no era cocina típica ni tradicional ni nada, era una cocina de un cocinero mexicano, ¿no? Luego, la parte de arriba, el restaurante empezó a ir bastante bien, afortunadamente las cosas se empezaron a dar, la gente empezó a comprender el concepto y a interesarse por lo que estábamos haciendo. Sí creo que hay una gran relación entre México y España, y hay mucha gente que conoce ese verdadero México, o sea, México de estos sabores y de este tipo de cosas. Entonces esa gente lo fue valorando y lo fue apreciando, y tuvimos que abrir la parte de arriba que se llama Mezcal Lab. Es un sitio dedicado al mezcal, es un destilado, el tequila es un mezcal, ¿no? Es como el hermano mayor del tequila, y nosotros también queríamos en esto hacer un poquito de diferencia, ¿no? Tequila todo el mundo lo conoce, y en la experiencia que yo tengo, la gente en España, de su primer mala borrachera se le pusieron con un mal tequila, y entonces como que no tenían un buen recuerdo de esto, ¿no? El mezcal tiene otra oportunidad, el mezcal es mucho más fino, tiene mucho más factores que lo hacen muy interesante, y eso era también, una vez más, lo que queríamos reflejar con la parte de arriba, ¿no? Arriba no se reserva, no tiene que ser... es un sitio, como decía Ricardo, donde a la gente lo único que tiene que hacer es pensar en que quiere ir y listo, ¿no? Y después de eso, hicimos una oferta gastronómica arriba también más relajada, más informal. Yo no le quisiera llamar finger food, porque en México comemos de esta forma informal desde hace mucho tiempo, entonces era más auténtico, ¿no? En México le llamamos antojitos, y esto era un poco botanas o antojitos, ¿no? Que en general no tienen hora de comerse, los comes a la hora que se te antoje. Y son el de enfrente de ti está comiendo una cosa, tú estás comiendo otra, y así son sitios que ofrecen este tipo de cosas. Entonces, esa fue nuestra idea de hacer la parte de arriba, el Mezcal Lab. Y una vez más, buscando la diferenciación, teníamos todo el restaurante ya iba orientándose a que todo tenía que ser diferente. Entonces buscamos, en cuanto a los mezcales, agaves que fueran solamente silvestres y sustentables. O sea, si nos la podíamos complicar más, siempre íbamos por eso, ¿no? De ahí las ojeras de mi socio y las mías de ahora, pero es eso, es buscar este México que nosotros como mexicanos sí conocíamos, pero que acá estaba muy, bueno, que es muy desconocido, ¿no? Entonces era la idea traer esas cosas. Este es el equipo de Punto MX. Nosotros empezamos siendo 12 personas, hoy somos 25 personas en el proyecto. Estamos muy contentos y creemos que el tema fue arriesgarse a hacer una propuesta lo más auténtica y original. En el restaurante, les cuento, hay 3 mexicanos, que son Martin Exius, mi mujer que es María, y yo. Los demás todos son gente, el 90% son de España. Y eso a mí me sirvió mucho, el que no tuvieran ni idea de cocina mexicana. O sea, era gente que tenía técnica, sabía perfectamente cocinar, bueno, pues eso, moverse en la cocina y todo esto, pero jamás habían hecho cocina mexicana. Entonces,
el empezar sin ese arraigo de esto tiene que ser con esto y esto se tiene que combinar con esto, fue una oportunidad para nosotros para plantear una cocina no adaptada, porque yo creo que los mexicanos que van a Punto MX saben que están comiendo en México, pero sí que se enriquece de las dos partes, ¿no? De la técnica, del conocimiento del producto. Pasaban cosas como que en México se llama pescadilla, una quesadilla de pescado. Y claro, los cocineros españoles me decían, es que pescadilla aquí en un restaurante no la va a comer la gente porque es un pescado que es así, que no sé qué. Y no. Entonces, el camarón en México, desde este tamaño a este, lo llamamos camarón todo. Entonces poníamos quesadillas de camarón, no, es que hay que hacer langostino. Entonces son códigos que vas aprendiendo y en eso sí que lo hemos adaptado, por eso realmente ya no es... O sea, seguramente si este lugar estuviera en México, funcionaría de forma diferente y sería con otro concepto, ¿no? Esa sí que es la adaptación a hacerlo, pero los sabores, las técnicas tradicionales y todo esto sí que lo hemos querido respetar para ir buscando pues una oportunidad en el mercado, ¿no? Son los dos conceptos que tenemos, son los dos conceptos que hemos hecho, Mezcal Lab y Punto MX. Y bueno, yo creo que el tiempo está terminando casi, pero... Y bueno, esto es el futuro. Ahora estamos planeando otro sitio que se llama Cascabel, ¿no? Es el siguiente paso y es un poco también será el resumen de lo aprendido en esto, ¿no? De lo aprendido en el Mezcal Lab en la parte de arriba y en el restaurante de abajo. Así que, gracias.